Buen día tengan el día de hoy. Vamos a explicar lo que viene siendo el contenido de la progresión 6 que tiene como nombre resolución de problemas estructurados. Como primer tema tenemos lo que viene siendo el razonamiento lógico matemático. Y los sucesos cotidianos estimulan al pensamiento humano a la reflexión para poder responder o resolver cosas. La mente humana por naturaleza busca dar respuestas a todo o a casi todo lo que ocurre a su alrededor, ya sea cuestiones visibles o no tan perceptibles, y la experiencia y el proceso químico que ocurre en el cerebro lo lleva o lo ha llevado a desarrollar la capacidad cognitiva de razonamiento, que es lo que nos hace analizar las cosas. Entonces, el razonamiento es un proceso intelectual y es la capacidad de enfrentar mentalmente a un problema o situación y establecer relaciones aplicando el entendimiento. El razonamiento y el entendimiento van de la mano. Entonces, eso es lo que tiene que ver un poquito el razonamiento lógico matemático. Tratar de resolver problemas a través de la experiencia y también con procesos ya químicos del mismo cerebro y también pues utilizando problemas matemáticos, que al final de cuentas es lógico matemático. Luego, ¿qué tipo de problemas vamos a ver aquí? Pues al final de cuentas el nombre de la progresión son problemas estructurados y necesitamos ver qué son ese tipo de problemas. Dice que el tipo de problema estructurado refiere a una situación compleja que a simple vista parece no tener solución y se presentan cuando hay una situación dudosa, cuando se exhibe poca información o se plantea una tarea con interrogante. Y los problemas estructurados requieren que la persona aplique un pensamiento lógico que le permita crear deducciones analíticas, dividir el problema en secciones a fin de abordarlo poco a poco, paso a paso, siguiendo un conjunto de pasos definidos y organizados, generalmente aplicando un enfoque sistemático y lógico hasta poder resolverlo. Y durante el análisis que se ocupa hacer, es posible que surjan varias alternativas de solución, o sea, no solamente una, sino que pueden salir varias. Y para obtener la mejor será necesario hacer uso del pensamiento y razonamiento, básicamente para hacer un descarte. Y comúnmente estos problemas son resueltos por medio de estrategias, por ejemplo, los juegos de ajedrez, que pues, cada pieza tiene un movimiento, cada pieza tiene un comportamiento, hasta ya ganar el juego de ajedrez, e incluso los cubos Rubik que tienen una estrategia para poder ser armados. La solución de estos problemas estructurados se caracteriza por permanecer a lo largo del tiempo. Además, en problemas con datos idénticos siempre vamos a obtener la misma solución. Pues siempre que tengamos un problema, no sé, desde muy sencillo, una suma de dos números, 2 más 2 es igual a 4, siempre que se usen esos datos, siempre tiene que dar el mismo resultado. En este tipo de problemas son comunes en las áreas de física, química, matemáticas y de lógica que, por sus contenidos, admiten ensayar las metodologías de solución. Su desarrollo ha originado el diseño y el proceso lógico de operación de la mayoría de las máquinas tecnológicas de la actualidad, entre ellos la electrónica digital, la computación y las telecomunicaciones, que han crecido en gran parte gracias a la manera de percibir, deducir y construir el mundo. Entonces, estos problemas estructurados tienen ciertos elementos que tenemos que tomar en cuenta para que sean considerados problemas estructurados. En esta imagen tenemos los 6 elementos: identificación del problema, los datos, la incógnita, el contexto, procedimiento y comprobación. Dentro de la identificación del problema, que es el primer elemento, el enunciado del problema contiene la información necesaria para poderlo resolver. Solo debe leerse a detalle para identificar qué es lo que se ocupa. Hay que leer bien el problema para poder sacar la información que necesitamos.
Los datos, segundo elemento, se expresan en términos de variables, que son como se usan en matemáticas, X, Y, Z, y están en los objetos o características del enunciado. O sea, todo lo vamos a sacar del mismo enunciado del problema. Se representan de manera gráfica, facilitando el manejo de la información. El tercer elemento es la incógnita, que es el elemento u objeto del que se desconoce su valor o sus propiedades, que es preciso determinar el problema, la solución básicamente, o sea, lo que necesitamos resolver. El contexto que existe son las condiciones entre los datos y la incógnita. ¿Qué información se va a utilizar para poder resolver el problema? El quinto elemento, el procedimiento, son las estrategias y métodos que se seguirán para dar solución al problema. Y por último, la comprobación hace referencia a la acción y al efecto de comprobar el resultado, verificando haber resuelto el problema de forma ideal. O sea, básicamente, si resolvió mi problema. Y aparte de los elementos, tenemos bases con las cuales tenemos que resolver estos problemas estructurados, que son tres. La primera es el análisis del problema. Dice que un análisis detallado del problema determina las características, las partes que lo componen, la relación e interacción con su entorno, las necesidades que lo genera y lo que se espera como solución. Esta fase inicial solicita dos análisis. Análisis del problema y el planteamiento de la solución. Es esencial realizar un análisis del problema para clarificar los elementos contenidos en el enunciado, iniciando por identificar la situación por resolver, después examinar cada elemento, recopilar y organizar la información lo más posible, observar las causas que lo generaron, entre otras cosas. Básicamente lo que es la identificación del problema y los datos dentro de los elementos. Una vez que se tiene claro el problema, se hace un análisis de solución que busca bosquejar la solución en su totalidad, pero sin entrar en detalles, directamente al grano. Y la importancia de este análisis es la conceptualización de la solución que servirá de guía para la siguiente fase, que es el diseño del algoritmo. Y el análisis del problema usa una forma sencilla a realizar ambos análisis, tanto el del problema como el de la solución, atendiendo las siguientes premisas. Lo que se sabe, lo que se quiere y lo que se puede utilizar. En lo que se sabe está relacionado con la información que se sabe del problema y de los antecedentes con problemas similares. Lo que se quiere enfoca hacia el propósito del problema y cómo se está interpretando. Y lo que se puede usar se precisa relacionar los elementos del problema con el planteamiento para aplicar algún teorema o alguna fórmula para poderlo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un problema estructurado utilizando más bien la fase de análisis del problema. Y dice así. El problema es el siguiente. ¿Qué distancia recorre un balón lanzado desde el punto penal hasta el centro de la portería para anotar gol? Tenemos la siguiente imagen que nos da la información de la situación del problema. Entonces, vamos a aplicarle el análisis del problema utilizando las tres premisas. Primero, se sabe que el valor de la altura de la portería, que viene siendo esta parte, es de 2.44 metros. Y la distancia del punto penal de la portería son 11 metros. ¿Qué es lo que se quiere saber? ¿Cuál es la distancia que recorre el balón hacia el punto, o del punto penal, perdón, hacia la portería para poder anotar gol? Entonces, ya sabemos lo que se quiere, ahora tenemos que utilizar algo para poderlo calcular. En este caso es el teorema de Pitágoras. Aquí ya haciendo una corrección para que se tome en cuenta que son potencias, estaba muy grande el número. Lo que se puede utilizar es el teorema de Pitágoras.
C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada para poder sacarle de solución a distancia. ¿Cómo quedaría la solución que aplica este teorema? De la siguiente manera. Tenemos acá la solución, sustituyendo lo que viene siendo los valores que tienen que ver aquí. Hay un error, déjenme lo corrijo. Listo, ahora ya son potentes. Tenemos que C cuadrada es igual a 2.44 metros, que es la altura de la portería, cuadrado, sustituyendo la A. Y sustituyendo la B es 11 metros, que es la distancia del punto penal a la portería, elevado al cuadrado, que vendría siendo B. Sacamos la solución de este cálculo primero. Tenemos que 5.95 más 121 es igual a 126.95. Pero todavía tenemos C cuadrada y ocupamos conocer solamente C. Como es potencia, pasando al otro lado, es raíz cuadrada. Ahí también ya vamos a hacer la corrección porque no se copió bien la fórmula. Tenemos que la potencia, cuando la pasamos a la derecha, como es cuadrada, es raíz cuadrada. Entonces C es igual a raíz cuadrada de 126.95 y tenemos que la distancia que tiene que recorrer el balón para poder anotar gol es de 11 metros con 26 centímetros. Entonces, de esta manera es como utilizamos el análisis del problema dentro de los problemas estructurados. Y tenemos la primera actividad que tiene que ver sobre la progresión 7, que es el análisis del problema. La actividad dice lo siguiente: es momento de aplicar la fase de análisis del problema y recuerda que el análisis es identificar los elementos y la situación a resolver. Tenemos 4 situaciones: la situación A, B, C y D. Lo que tienen que hacer es resolver 2 de las 4. ¿Cuáles? Las que ustedes quieran. Van a elegir 2 de estas 4 y le van a realizar el análisis del problema. Nada más. Junto con su solución, obviamente, como el ejemplo anterior. Entonces, ese ejercicio es correspondiente a la actividad 1 de la progresión 6 de la página 79. Vamos con la siguiente fase de resolución de problemas estructurados, que es diseño del algoritmo. Dice que con el análisis se determina qué hacer y en la fase de diseño del algoritmo se determina el cómo se va a hacer. En esta fase, se busca definir el bosquejo de la solución del problema. Si bien el procedimiento de la resolución de un problema puede contener n cantidad de número de procesos y cada proceso debe contener n cantidad de número de actividades y se toma cada actividad como un objetivo particular a alcanzar y este puede convertirse en un algoritmo. Por lo tanto, el procedimiento de la solución comprende la definición del algoritmo que soluciona o solucionará el problema. Un algoritmo es el conjunto de instrucciones o reglas definidas, ordenadas y finitas que describen la secuencia lógica para llegar a la solución del problema. Y las características exclusivas de los algoritmos son 3. Es precisión, que cada paso debe ser preciso y claro. Determinismo, que es la solución repetida del mismo modelo con los mismos valores, que dada una entrada en particular siempre debe de dar la misma salida. Mencioné que si 2 más 2 es igual a 4, siempre que se utilice en la suma de dos números de 2 más 2, siempre tiene que dar 4. Y por último, finitud. Sin importar la complejidad del algoritmo, tendrá un determinado número de pasos. Y existen 2 tipos de algoritmos: el formal y el informal. Se diferencian por su nivel de detalle y precisión en las instrucciones de la solución del problema. Y en ambos casos se inicia determinando las variables
y las constantes identificadas en la fase del análisis del problema y se usarán como entrada de información. Entonces, vamos a ver cuáles son las partes que tenemos que tomar en cuenta para realizar un algoritmo. Es lo siguiente. Tenemos que los algoritmos se pueden tomar en cuenta en 3 etapas. En la entrada de la información, que se presenta como variables constantes. Variable, el valor que nosotros le queramos dar a la variable x, y, z. Y las constantes son valores ya fijos o determinados. Pi es un valor constante porque siempre vale 3.1416. La gravedad también es una constante que siempre va a valer 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, en la segunda etapa, que es la de procesos, aquí se atiende de 3 maneras. Mediante fórmulas, teoremas matemáticos y toma de decisiones. O sea, qué es lo que vamos a ocupar hacer para poder resolver el problema. Y por último, la etapa de salida de resultados expresa la solución de la incógnita, que es de los elementos de los problemas estructurales. Y por último, tenemos la implementación y verificación. La fase final es la implementación y verificación del proceso, donde la implementación es la ejecución de las instrucciones y el cálculo descritas en el algoritmo, y usualmente se utiliza la implementación de forma abstracta con representaciones del algoritmo que puedan ser directamente traducidas a un lenguaje de programación. Entonces se puede llevar a lo que viene siendo ya realizar programas, aplicaciones mediante el uso del lenguaje de programación. Y se designan valores a las variables y se ejecutan los procesos indicados en el algoritmo en busca del resultado, que es incógnita. Aquí normalmente si tenemos un ejemplo y nos dan valores de entrada, nosotros le damos esos valores a lo que viene siendo el problema, a la fase de la implementación. Toda solución lleva a 2 posibles respuestas. Verdadera en caso de que se cumpla y se resuelva, o de lo contrario que sea falsa. Y si el resultado no es esperado, se tiene que volver a regresar a parte del análisis para realizar de nuevo el planteamiento de la solución. Y en la verificación, que viene siendo dentro de la misma fase, se busca comprobar el resultado del algoritmo, o sea, de la fase anterior, probando con distintos datos y se determina si carece de errores, porque al final de cuentas pues, no tiene que tener ningún error. Es importante conocer las operaciones del proceso de comprobación. Por ejemplo, para calcular números hay que saber de las operaciones aritméticas básicas, que es adición, sustracción, división y multiplicación. Suma, resta, división, multiplicación. Entonces, esto es lo que vendría siendo el contenido de la sexta progresión de problemas estructurados. Entonces, para finalizar, vamos a realizar las últimas 2 actividades del libro de Cultura Digital 1, que son las siguientes. Tenemos primero la actividad de la página 80, que dice así. Es un problema estructurado de una banda de robatamales, en el cual dice que la repartición es inequitativa, que no es igual para todos. El líder siempre asegurará quedarse mínimo con la mitad del botín, y si el botín es impar, también se queda con el sobrante, con el tamal sobrante. Y el resto lo reparten equitativamente entre los demás integrantes de la banda, y los tamales que no puedan repartirse de forma equitativa también se los quedará el jefe. Dice, ¿cómo puede calcular el líder el número de tamales que se quedará al robar n cantidad de tamales? Y suponiendo que aquí ya nos da un ejemplo de números para poderlos usar en las variables, que dice que si se roban 11 tamales y los integrantes de la banda, e incluido el líder, son 3, o sea, el líder y 2 personas más, los tamales para el líder van a ser 7 y los demás se reparten equitativamente. Entonces, lo que tienen que hacer es, de manera individual, resolver este problema utilizando las 3 fases para solucionar los problemas estructurados, que es
Análisis del problema, diseño de algoritmo, implementación y verificación. Pueden utilizar lo que viene siendo, pues, buscar ejemplos de cómo se utilizan esas fases, o incluso lo que vimos en clase, que les mandé una imagen de cómo utilizarlo, la pueden tomar como base. Y luego tenemos el problema de la página 81, que dice así: con el objetivo de evaluar la comprensión de los temas abordados en la progresión, que es razonamiento lógico-matemático, problemas estructurados, sus fases y el diseño de algoritmos, van a elaborar un documento de resolución de problemas. Lo van a hacer, no lo van a hacer en Word, lo van a hacer en la libreta. Fíjense que voy a revisar de manera física. Son dos problemas, hay que leerlos detalladamente cada uno de estos dos. E igualmente, como en el anterior, de la página 80, tienen que resolverlo mediante las fases de solución de problemas estructurales. Análisis de problema, diseño de algoritmo, implementación y verificación. Entonces, esto vendría siendo lo correspondiente a la progresión número 6, que tiene como nombre resolución de problemas estructurados. Hasta pronto.